Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y vamos a conversar acerca del diferencial de precio. Y conocer el diferencial y saber cómo influye esto en nuestro negocio es fundamental para los que estamos permanentemente comprando y vendiendo café en origen o en un país de destino. Juanfe, y empecemos por ahí, ¿qué es el diferencial? Bueno, el diferencial es el precio de más o de menos que se paga por el café con respecto al referente del contrato C que se negocia en la bolsa de Nueva York. Un ejemplo, si el precio en Nueva York está a 1,90, o sea, un 1,9 dólares por libra, y se va a negociar el café colombiano, pues ese café por su renombre y por sus características puede tener un diferencial de 20 centavos de dólar por encima. Entonces ya no vale 1,9 sino que puede valer 2,1 dólares por libra. O el café de Guatemala, si tiene unas características muy especiales o muy puntuales, pues puede tener un diferencial de 30 centavos por encima. O si es un café de Brasil que tiene unas calidades inferiores a las de bolsa, pues puede tener un diferencial negativo, puede estar por debajo unos 4, 5, 7 centavos de dólar por debajo del referente o del precio que esté en el mercado de Nueva York. Ese es el diferencial. Entonces lo primero que entender es que el diferencial puede ser positivo o negativo dependiendo del origen del café y de lo que se esté negociando. Bueno, pero ¿y quién percibe este diferencial, Juanfe? ¿Quién lo recibe en el mercado? Bueno, el diferencial es muy importante porque en ninguna parte hay un registro de ese diferencial, sino que es la capacidad de los exportadores para negociar su café dependiendo del origen, cómo le suben el precio a su café. No es un mercado regulado de diferenciales, sino que es un promedio de las negociaciones que hacen cada uno de los exportadores en cada uno de los países con sus clientes. Entonces, el diferencial de Colombia, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Con todas las negociaciones que se hacen del día, se hace un promedio y se compara con el mercado C. Entonces, si los exportadores colombianos son muy hábiles y suben el precio del café colombiano con respecto al mercado C, pueden llegar a tener diferenciales de 80 centavos de dólar como se dio en el 2022. Y esto se da también por temas de producción y un montón de cosas, pero realmente no se tiene como un mercado normalizado de diferenciales, sino que son los exportadores con su nivel y su pericia para negociar sus cafés los que son capaces de subir ese diferencial, o lo contrario, los compradores con su nivel de negociación empezar a bajar esos diferenciales para hacer sus negociaciones, y es el promedio el que se define como el diferencial que se obtuvo. Y Juanfe, ¿en algún momento ese diferencial lo llega a percibir el caficultor? Sí, este diferencial se transfiere al caficultor de cierta manera. Entonces te voy a poner un ejemplo. Cuando el diferencial de Colombia estaba en 80 centavos de dólar, que fue el año pasado, al caficultor le llegaban aproximadamente 50 centavos de dólar. Hoy en día el diferencial para el caficultor colombiano está siendo negativo. Está siendo negativo en un promedio de 10 centavos de dólar. Y muchos de ustedes que están escuchando esto están diciendo, no, pero ¿por qué el diferencial negativo para el caficultor? Pues el diferencial cubre todo el costo de logística, todo el costo de trilla, todo el costo de los procesos de exportación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el diferencial es tan pequeño como el que tenemos en este momento, no alcanza a cubrir todos estos elementos que el exportador tiene que hacer el gasto para llegar a hacer el negocio con su cliente. Entonces, por eso, en este momento
se está transfiriendo todo ese proceso logístico de exportación y de utilidad para el exportador al caficultor. Mira qué interesante, y te hacía esa pregunta era porque precisamente quería saber qué es lo que sucede cuando el diferencial, cuando está alto, está clarísimo que se transfiere, pero también cuando está cercano a cero o por debajo de cero, pues también se transfiere, terminan siendo vasos comunicantes hasta el caficultor. Entonces quería conocer también un poco más acerca de, bueno, los diferenciales en otros países se comportan parecido a cómo se comportan los diferenciales en Colombia. Claro, los diferenciales en otros países tiene todo que ver con lo que se hace en Colombia, porque dependiendo de la disponibilidad del origen que se está negociando y de la habilidad de negociación que tengan los exportadores, ese diferencial va a subir o bajar. Entonces, si Brasil está produciendo muchísimo café y quieren ganar cuota de mercado, los exportadores dicen, ah, no, nosotros vamos a vender más barato para vender más café y bajamos ese diferencial. O en el caso de Honduras, que también produce mucho café, pues si están teniendo calidades y producciones muy buenas y los exportadores hondureños están siendo muy hábiles para negociar ese café, pues le van subiendo ese diferencial, va a depender del nivel de negociación. Y lo que decías hace un momento de la transferencia de ese diferencial al caficultor, hay que tocar un tema que hay que empezar a promover, que es el consumo interno. Por ejemplo, nosotros que aparte de vender café tostado en Estados Unidos y Canadá, también vendemos café tostado en Colombia. Y al tener unos costos más bajos para vender café en Colombia que para venderlo afuera, pues podemos transferir una mayor cantidad de ese diferencial al productor. Porque al dejarlo en el país, pues no tenemos que incurrir en precios o en costos de exportación y de transporte y de logística internacional, sino que ese valor se lo transferimos al caficultor y por eso pagamos mejores precios que lo que está pagando el mercado en general. Y por eso la tarea de educación al consumidor final dentro del país hay que seguirla haciendo. La venimos haciendo hace 12, 13 años que estamos con la Vibe, pero también todo el sector, de hecho, se debe seguir moviendo en pro de culturizar, en pro de llevar al cliente final realmente el conocimiento que se requiere para que consuma un café de especialidad y podamos seguir transfiriendo los beneficios al caficultor y se quede, insisto, en todo el desarrollo económico dentro del país. Y con el conocimiento de los movimientos del diferencial, los productores en este momento se podrían estar ganando en un promedio entre 10 y 12 centavos de dólar si estuvieran cubriendo su precio en bolsa. Porque si lo cubren en bolsa, lo están cubriendo a un precio mayor al que le están pagando en la plaza. Entonces, ahí es un manejo matemático que se los mostramos muy específicamente en el libro Cómo ganar siempre en el negocio del café, que son esas estrategias que todo caficultor en Colombia debería tener en mente para que cuando se dé una coyuntura como la que se está dando en este momento, no pierdan esos 10 o 11 centavos de dólar que no les está llegando vía compradores nacionales, pero que sí está reconociendo el mercado internacional. Entonces ahí es un manejo financiero que les puede beneficiar en el café que están produciendo. O sea que con lo que acabas de decir podemos inferir que el precio base que encontramos del café colombiano puede llegar a ser más bajo que el precio que me están dando en la bolsa. Claro, en este momento es más bajo el precio que están pagando en los municipios de producción que el que está ofreciendo la bolsa en este momento, porque todos esos costos de transporte, logística, trilla y demás se lo están transfiriendo al productor. Entonces, si hacen una cobertura financiera, le van a pagar más o le van a reconocer más del precio base que se tiene actualmente en el país.
Entonces, mira lo importante de conocer estas herramientas de administración de riesgo de precio para evitar precisamente temas como el que estamos conversando. Bueno, Juanfe, no sé si quieras agregar algo más a este episodio, que yo creo que definitivamente quien lo oiga está elevando sus habilidades y con seguridad va a acelerar los resultados de su empresa de café. Hacer la invitación de que si tienen alguna pregunta, si quieren que ampliemos alguno de los temas que hablamos en este episodio, pues están todas las redes sociales de La Vibe abiertas para que comenten, para que pregunten, obviamente para que compartan toda esta información y seguir conversando de todos esos temas de la empresa de café. Bueno, recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesitan oír esta información y que pueden estar empezando apenas en el negocio del café o llevar tiempo en él, pero que es necesario que vayan conociendo temas como este del diferencial. A claro todos, que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y que tengan un feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao.